Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, como algunos ponderaban la solidez de la construcción del templo y la belleza de las ofrendas votivas que lo adornaban, Jesús dijo: días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra de todo esto que están admirando. Todo será destruido. Entonces le preguntaron: Maestro, ¿cuándo va a ocurrir esto y cuál será la señal de que ya está a punto de suceder? Él le respondió: cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre y dirán: yo soy el Mesías, el tiempo ha llegado. Pero no les hagan caso. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, que no los domine el pánico, porque esto tiene que acontecer, pero todavía no es el fin. Luego les dijo: se levantará una nación contra otra y un reino contra otro. En diferentes lugares habrá grandes terremotos, epidemias y hambre, y aparecerán en el cielo señales prodigiosas y terribles. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, muy buenos días en el Señor Jesús. Como todos los días meditamos nuestro Evangelio para empezar una nueva jornada de labores. El Evangelio es la buena nueva. Es el alimento espiritual. Es la fuerza que todo ser humano requiere, porque sin ella no podemos tener esa convicción firme de seguir luchando, trabajando y sacrificándonos todos los días como lo hacemos. Y ya sabemos también que tenemos siempre nuestra intención. La intención siempre será rezar y seguir rezando por el fin de esta pandemia, también por la recuperación de todos los enfermos de COVID y por los ya fallecidos, por su descanso eterno. También pedimos por nuestra patria, el Perú, para que siempre haya una estabilidad política y así se logre una estabilidad económica, porque los que más sufren son los pobres y no queremos eso en un país como el Perú. ¿Qué nos dice el Evangelio del día de hoy? El Evangelio del día de hoy, Jesús habla sobre el templo, pero también sobre unas calamidades, ¿no? Que va a pasar. Y dice: cuando oigan hablar de guerras, revoluciones, que no los domine el pánico, porque esto tiene que acontecer, pero todavía no es el fin. Es decir, no es el fin. No hay un fin, como lo dice aquí textualmente el Evangelio. Se refiere a una nueva etapa de reinado, no precisamente al fin del mundo como tal. Guerras, epidemias, revoluciones, hambre, etc., son señales de un cambio total y radical que se avecina, se aproxima, pero no para destruir, sino para animarnos más aún todavía en la fe. Por eso es que Jesús nos dice: no tengan pánico, es decir, no tengan miedo, tranquilos, porque el Evangelio de Jesús no es para que tengamos pánico, miedo, sino es para darnos tranquilidad, paz y sosiego. Y eso es lo que pasa. Pues el gran templo de Jerusalén era el orgullo de la religión judía, como dice en la primera parte de este Evangelio. Era el centro y el símbolo de las actividades religiosas, de los grandes sacrificios ofrecidos a Dios. Pero Jesús advierte con claridad a la samaritana, cuando aquella mujer que estando en el pozo de Sicar
Jesús le pide de beber y ella dice, tú, siendo judío, me pides a mí que soy samaritana de beber. Pues le dijo Jesús a la samaritana, mujer, créeme que viene la hora en que ni en este monte, Garizim, ni en el de Jerusalén adorarán al Padre. Viene la hora en que lo adorarán en espíritu y en verdad. Es cierto. Eso le dice Jesús a la samaritana, teniendo en cuenta que ahora el Evangelio dice que muchos adornaban el templo, ¿no? Admiraban lo construido, pero Jesús también dijo, todo será destruido. Porque la verdadera adoración es en espíritu y en verdad. No necesariamente el templo como una construcción sólida y un edificio plantado, sino en espíritu y en verdad. Pues también nos dice que el sentido completo del templo de Jerusalén, el cual hoy día Jesús anuncia que no todo será destruido, pues simplemente la belleza del templo es provisional y pasajera. Es decir, todo es provisional y pasajero porque todo va envejeciendo, todo se va acabando poco a poco hasta que no queda piedra sobre piedra. Puede pasar mucho tiempo, muchos años, pero al final la consecuencia es esa. Nada queda intacto como cuando se construyó. Pues ahí Jesús da a entender que llegará un momento en que el templo, que es algo provisional y pasajero, quedará destruido. Pues aún más, el templo no es el lugar definitivo para adorar a Dios. Este mundo pasajero nos dice que Jesús que todo pasa, que todo deviene, que todo acaba. Pero no nos dejemos engañar, nos dice Jesús. Tranquilos. ¿Por qué? Porque algunos vendrán y les predicarán otro evangelio. Se tratarán de engañar y usurparán, dice, el nombre de Jesús. Tomarán el nombre de Jesús y les dirán, yo soy el Mesías y el tiempo ha llegado. Pero Jesús nos dice, no les hagan caso. No les hagan caso. Es cierto, vienen falsas predicaciones, falsos profetas, falsos movimientos religiosos, que lo único que quieren a través de este evangelio es, ya les he dicho en un audio anterior, simplemente inyectar una dosis de miedo, de terror, de pavor, de pánico, sí. Con el tema de la predicación de la destrucción del mundo y su fin, hablan de guerras, de epidemias, y muchos han asociado el tema de esta pandemia del COVID como un castigo divino, como la llegada del reino y el fin del mundo, como que es una señal que dice la Biblia y que nosotros tenemos que convertirnos porque si no, seremos castigados. Pues no se toma así. Ninguna predicación de la palabra de Dios puede ser para, sobre todo, inyectar miedo. Siempre es para dar esperanza, alegría y gozo, y mucha vida. Pues por eso dice Jesús, no hagan caso de esos falsos profetas. Tranquilos, no se dejen llevar por cualquiera. Solo por Jesús, su palabra y su promesa, la cual hoy día también nos dice aquí, ¿no? ¿Sí? Nos dice que el reino de Dios siempre será un reino y una novedad. Habla de aparecerán en el cielo señales prodigiosas y terribles. Pues simplemente es toda la reconstitución del cosmos, todo aquello que, como Jesucristo, Rey del universo,
se pone bajo sus pies. Todo principado, potestad y reino se pone a los pies de Dios. Por lo tanto, advierte Jesús, no tenga miedo, mucho ánimo, mucha esperanza, no nos dejemos engañar, embaucar, no nos dejemos sorprender. Al contrario, hay que creer que adorar a Dios en espíritu y en verdad es lo que más quiere. Y así pasen guerras, epidemias, terremotos, maremotos, lo que sea, el mundo continúa y sigue su curso. Y Jesús acompaña la historia del ser humano todos los días. Hemos pasado muchos momentos difíciles en el mundo, en el Perú, sí. Sí, por supuesto que sí. Ha habido epidemias, sí. Ahora ha habido esta pandemia mundial, sí. Pero la vida continúa, el mundo continúa. El mundo sigue su curso, sigue luchando. En el fondo es la esperanza, una vez más les digo, de un Dios que a pesar de que hay acontecimientos adversos, Dios siempre camina con nosotros. El Padre José reza todas las mañanas por ustedes. Llévense mi bendición en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Que tenga un bonito y bendecido día en el Señor.